hacemos la pregunta, ¿realmente tú sabes orar? ¿Realmente has intentado hablar con Dios? Y yo estoy repitiendo un poco porque nos interesa que quede en conciencia eso. ¿Has tratado de hablar con Dios, pero tú sientes que no tienes respuesta? A veces te pasa que dices, yo voy a hablar, voy a pedirle a Dios porque tengo esta situación, tengo problemas, tengo a mi hijo hospitalizado o tiene una enfermedad mi esposo o me quedé sin trabajo y yo le pido a Dios y Dios no me responde. Eres de las personas que cuando oras con Dios, hablas con Dios, sientes que no recibes respuesta, sientes que no tienes palabras para hablar con tu creador. Si eso es así, nosotros en Alefe ya te decimos, no te preocupes, take it easy, tómalo con calma. Hoy te queremos compartir lo que es realmente hablar con Dios. Pero hay algo bueno. En las imágenes que tenemos, nosotros hemos mostrado lo que no es hablar con Dios. Buenas noches, María Elena, Buena, bienvenida. bendición. Dios te bendiga. Estamos comenzando, ya habíamos dado la introducción, pero llegaste justo a tiempo. Decíamos que el conversatorio de hoy de Alefe ya es dirigido por este servidor, José Ramón Álvarez, su coordinador. El tema es de suma importancia. La pregunta que nos estamos haciendo es, ¿realmente puede ocurrir o existe el diálogo entre Dios y los seres humanos? O al revés, ¿realmente nosotros los seres humanos nos podemos comunicar con Dios? Podemos hablar con Dios. Hemos hablado con Dios y Dios ha hablado con nosotros. De eso se trata un diálogo. Un diálogo no es más que la conversación entre dos o más personas. Si tú hablas pero no tienes respuesta, nosotros estamos hablando de un monólogo. Pero cuando uno establece una conversación, hay algunos parámetros que debemos seguir. Hay algunas reglas del juego que debemos conjugar. Yo hice la pregunta y la hago para efectos de nuestro canal de YouTube y es, ¿has intentado tú alguna vez hablar con Dios? Y vamos a ver si las tengo aquí, las preguntas. ¿Cómo acostumbras tú a hablar con Dios? Yo no estoy juzgando, solamente estoy preguntando. ¿Cómo acostumbras a hablar con Dios? Saben, algunas personas acostumbran a hablar con Dios de pie en sitios religiosos. Hay personas que les gusta hablar con Dios en la calle. Les encanta orar, emitir sus peticiones a toda voz en las plazas, como decimos a la derecha, en los sitios públicos, en voz alta para que otras personas lo escuchen. También hay personas que ni siquiera saben hablar con Dios, que no se atreven a hablar con Dios, piensan que Dios está muy lejos y que Dios tiene una vida tan complicada, que está pendiente de otras situaciones. ¿Y por qué Dios va a estar pendiente de mí? He sabido casos de personas que le he preguntado, mira, ¿tú acostumbras a hablar con Dios? Y me dicen, no, yo no tengo tiempo para eso. Yo no tengo tiempo para hablar con Dios. Bueno, entonces yo le digo, ¿cómo resuelves tus problemas? Dice, bueno, los problemas los resuelvo como puedo. Y si no puedo resolverlo, dejo que la vida misma siga, a ver qué va a pasar. Y yo le digo, ¿cuál es el resultado? El resultado es, siempre va a ser producto de la situación y de las otras personas, porque lo está dejando en manos de terceras personas que en definitiva son las que van a decidir si es un problema financiero, si es un problema de salud, si es una dificultad por la cual está pasando. Bueno, esa persona con la que yo he hablado me ha dicho, yo espero que pase lo que tenga que pasar.
Es una actitud fatalista. Es una actitud de una persona que no tiene ni fe ni esperanza y por supuesto no tiene confianza en Dios. Yo le he dicho, ¿sabes tú hablar con Dios? ¿Has hablado con Dios? En esa conversación otra persona intervino y dijo, es que yo hablo con Dios y no recibo respuesta. Es que yo le pido a Dios y yo no veo que Dios me responda. Yo le hice la pregunta, bueno, ¿cómo acostumbras tú a hablar con Dios? Porque hay personas que hablan con Dios y lo que hacen es un monólogo. Es decir, se ponen en pie, empiezan a hablar en público para que sean escuchados por otras personas e impresionar a otras personas, a la familia, a los amigos, en las iglesias. Hay oradores inclusive que le pagan, hay personas que le pagan para que oren en voz alta. Jesucristo en Mateo capítulo 6 nos dice eso mismo, en los primeros versículos dice, miren, tengan cuidado de ustedes ser como las personas que acostumbran querer conversar con Dios, pero con una elocuencia, con una cantidad de palabras que nosotros decimos en criollo domingueras, que se sabe que son más para impresionar a las personas que están alrededor. Por costumbre, normalmente esas son personas que dicen, oh Dios, te presento mis peticiones, gracias, oh Dios, por todo lo que has hecho. Y entonces empiezan a mostrar un rostro, como lo muestra la imagen, el dibujo. Esa persona está haciendo las veces como que si está hablando con Dios, pero su discurso está siendo dirigido a los que están en esa plaza, en ese sitio público. Y lo está haciendo en voz alta, pero su fin no es que Dios lo escuche. El fin es impresionar a las personas que tiene al frente. ¿Saben cómo lo cataloga Dios? Los cataloga como hipócritas. Y eso lo vemos en el cuarto cuadrante, en el lado inferior derecho. Jesucristo le dice, no sean como ellos, que son unos hipócritas. Ahora, a mí me llamó la atención, ¿por qué le dice hipócritas? ¿O por qué llama hipócrita a esa persona que ora o trata de hablar con Dios de la boca para afuera? Eso es lo que podemos definir, que está hablando con Dios de la boca para afuera. Y yo me hice la pregunta, por qué Jesús usa la palabra hipócrita? Y me puse a investigar en el idioma original, que no es un secreto, fue escrito en griego, Nuevo Testamento. La palabra hipócrita en griego tiene un significado muy interesante. Mariana, ¿puedes ver el dibujito que está al lado de la palabra hipócrita? Sí, son unas máscaras de teatro. Exactamente, porque la palabra hipócrita estaba atribuida o se atribuía a aquellos artistas, aquellas personas que armaban un teatro y asumían un personaje, representaban una o caracterizaban un evento. Ellos estaban detrás de la careta. Eso significaba que un hipócrita era un actor que escenificaba cualquier evento, cualquier hecho, fuera cómico, fuera de suspenso, de emoción, como el día de hoy los actores y las actrices de cine o de la televisión. Pues Jesús le está diciendo, ustedes lo que son es unos farsantes, son unos actores y están haciendo un teatro público. Y la recompensa que ustedes van a obtener por su obra, ¿saben cuál es? ¿Cuál es la recompensa que tiene una persona en el teatro cuando termina la obra? Solo los aplausos. Solo, gracias Marielena, solo los aplausos.
Jesucristo dice, ya los tales tienen su recompensa. A mí no me quedaba clara tampoco esa respuesta de Jesús, pero la explicación es esa. Si tú oras para impresionar a la gente que tienes alrededor, el aplauso de la gente, las felicitaciones de la gente, la adulación de las personas que están escuchando, tu supuesto hablar o conversar con Dios, tu oración no llegó sino hasta donde tu voz alcanza, en la parte de arriba y en la parte de los lados, horizontal y verticalmente. Y la recompensa que recibes, yo quiero interpretarlo en esta manera. La respuesta que recibes es el aplauso del público, porque eres un tremendo farsante, eres un tremendo actor o eres una tremenda actriz. Estás haciendo teatro y vas a recibir el aplauso del público que lograste ganar. Por eso Jesucristo dice, a ellos les encanta buscar las plazas. En nuestro país, en Venezuela, decimos, es un pantallero, es un farandulero, les gusta es llamar la atención. Yo no sé, pero si esa es la razón por la cual tú oras, realmente tenemos un problema. Ahí tienes tu problema porque tienes tu respuesta. Ahora, nosotros, hay algo que me faltaba allí. Eso no es hablar con Dios. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo sabemos nosotros o cómo aprendemos o cuál es el procedimiento para hablar con Dios? Dijimos, tenemos la respuesta y vamos hacia la respuesta. Existen algunas instrucciones para realizar una correcta conversación con Dios. Yo decía que toda esta información la tenemos en Mateo capítulo 6, desde el versículo 1, si no me equivoco, hasta el versículo 9. Por razones de tiempo no estamos leyendo el texto bíblico. Pero repito, Jesucristo en el Nuevo Testamento hubo una oportunidad en que sus discípulos dijeron, maestros, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Jesús, viendo la petición de sus discípulos, decide darle unas instrucciones de cómo realizar una conversación con Dios que obtuviese resultados positivos, que obtuviese respuesta divina. En el devenir de los tiempos, la iglesia tradicional que ustedes y yo conocemos, la iglesia madre, que no es igual a la madre de las iglesias porque la iglesia única es la iglesia universal, la iglesia cristiana universal. Pero un ala de la iglesia comenzó a repetir la enseñanza de Jesús y convirtió la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos como un modelo de cómo ellos podían orar, lo convirtió en una oración repetitiva. En la lámina anterior decíamos que no debe orarse con palabras eh, fuertes en sitios públicos. Jesucristo mismo en ese momento y en ese contexto, enseñando a sus discípulos a orar, les dice, ¿dónde orar? La respuesta que da él mismo es, busquen un lugar privado. Si puedes, vete a tu cuarto, busca la soledad en contraposición a lo que hacen los hipócritas, los actores y actrices de la fe y de la religión. Ustedes saben de quién estamos hablando. Esas personas que ahora salen por YouTube, ya salen por Facebook, por Instagram, por TikTok y cualquier otra red social, y los vemos con manos levantadas y con un palabrerío repetitivo. Oh Dios, eterno Dios. Y algunos se atreven a hablar en otros idiomas o en lenguas, exagerando la nota. A Dios no le importa eso. A Dios le importa todo lo contrario, que tú te retires a tu habitación,
que busques un lugar solo. Cuando te encuentres solo, si vas a hablar con él, es con él. El ruido alrededor va a ser una interferencia entre tu comunicación con Dios. Concéntrate en un lugar privado. Es la primera recomendación. No la digo yo, la dice Jesús en ese pasaje. No hagas como los hipócritas, sino que tú vete a tu habitación, cierra las ventanas, cierra las puertas, concéntrate, busca un lugar privado. Segundo, la dirección de la oración la ves en la parte, en el color amarillo, la parte inferior izquierda. Dirige tu conversación hasta el Padre Celestial. Y cuando estés solo, entonces dirige tu oración y di, Padre, concéntrate en hablar con Dios, porque con Él es que vas a establecer la conversación, no con los vecinos. Y luego dice, ¿cómo debe ser la oración? Haz una oración sencilla, palabras de Jesús, y una oración sin vanas repeticiones. Yo he sido pastor por muchos años y las personas, algunos me han dicho, pastor, ¿cómo debo llorar? Yo le digo, ¿cómo hablas tú con tu papá? ¿Cómo hablas con tu mamá? ¿Cómo hablas con tu esposo, tu esposa, tus hijos? Tú vas directo y le planteas y le dices, mira, necesito hablar contigo por esto, por esto y por esto. Hola, ¿cómo estás? Un saludo. Sabes que necesitamos hablar. Y cuando se apartan para hablar, hablas con tus propias palabras, con tu propio vocabulario, sin alteraciones. A veces con emoción, la emoción de hablar con el ser amado y decirle, mi amor, qué bella estás, o mi amor, qué lindo te ves. Bueno, así mismo tú puedes hablar con Dios y deberías hablar con Dios. Jesucristo dice, ¿cómo debe ser la oración? Sencilla. Una oración sencilla es una oración, quiero usar la expresión sin quitarle poder, es una oración sincera. Esa es la palabra que anda buscando. Una oración que sale del corazón. Utiliza las palabras con las que tú te comunicas mejor. Usa tus palabras que sean genuinas, sencillas, espontáneas. Y por supuesto, que no sean vanas repeticiones. No sé, María Elena, tienes que haberlos escuchado mucho cuando la gente dice, oh Padre de los cielos, gracias Señor de los cielos, porque tú, Padre de los cielos, oh Dios omnipotente, oh Padre, sí, Padre. Entonces yo le digo a la gente, cuando usted habla con su papá o habla con su mamá, siempre está repitiendo el apodo, el nombre o el reconocimiento de un título. Cuando somos repetitivos, ¿verdad que más bien a veces molesta en el diálogo? Porque nos está diciendo que no tenemos vocabulario para hablar con Dios. Porque yo le diga, oh Padre, una vez es suficiente. Gracias, Señor. Pero Dios tiene tantos nombres que podemos utilizarlo en la oración como nos salga del corazón. Pero no tenemos que, para sentir que estamos adorando, no tenemos que usar tanta palabrería, tanta repetición de términos que realmente pareciera que estamos hablando con nosotros mismos. Él está allí y está escuchando. Si nuestra oración es sincera, si le estamos elevando a Él y no al público. Recuerdo que yo di esta charla, la di como maestro en una clase de adulto dominical en la iglesia en la cual me congrego. Y una de las hermanas me dijo, pastor, quiere decir que no, según lo que usted está diciendo, yo no puedo dirigir una oración en la iglesia en público delante de mis hermanos. Yo le dije, mira, tu pregunta es muy interesante, pero Jesucristo no se refería a la oración eclesiástica o pública dentro de la iglesia cuando se nos da la oportunidad de orar para aperturar un servicio, orar para interceder por personas que tienen necesidad,
orar para dar gracias por los diezmos y las ofrendas, orar por un acto de presentación de un niño o de una niña, orar por los sacramentos, cualquiera que sea el motivo de la oración pública. Eso se puede hacer. Pero en ese acto de oración público, tu oración debe ser sencilla, tu oración debe ser sin vanas repeticiones, tu oración debe ser consciente porque las personas que están en silencio están siguiendo el contenido de tu oración. Es una oración, la oración eclesiástica de grupo, es una oración que tú estás representando al resto de las personas que estamos en este momento, en ese momento, perdón, en la congregación. Entonces, aclaro, hablar en público con Dios dentro de la iglesia no es pecado ni es lo que está condenando nuestro Señor Jesucristo. Lo que está condenando es cuando yo aprovecho el público para querer impresionarlo, para querer sorprenderlo. A veces hasta los niños más bien se asustan cuando personas comienzan a hablar y a retorcerse y a gritar para impresionar, no a Dios, porque a Dios tú no le necesitas gritar para que te escuche. Él lo que necesita es que tú le hables con convicción, eso sí, con fe de que tienes, que estás hablando y que Él te está escuchando y está prestando atención a lo que tú y yo tenemos que decir. Y hay un último punto. ¿Cuál es la recompensa? Si yo me voy, me aparto en privado para orar, si yo dirijo mi oración a Dios y le planteo la situación, el evento, el problema, mis sueños, mis anhelos, porque estoy conversando con Él de tú a tú, con la reverencia de rigor, con sencillez de palabra y sin caer en nada extraordinario. ¿Cuál va a ser la recompensa? El mismo Jesús dice en Mateo 6 que el Padre que te ve en lo secreto, el Padre que te escucha en privado, Él te va a responder esa petición y te va a responder aún en público. Es decir, la respuesta que te va a dar es una respuesta que va a ser visto por otras personas. En la vida de Jesús nosotros vimos que personas se acercaron a Jesús a pedirle a conversar con él y le pidieron que los ayudara y Jesucristo dio respuesta y fue una respuesta pública. Fue vista por otros. En el Antiguo Testamento también tenemos muchos ejemplos de cómo Dios respondió a algunas personas que estaban orando. En el caso de Job, es un ejemplo, un icono de un ejemplo, y cómo la respuesta que Dios le dio a Job fue vista por todas las personas que estaban a su alrededor. Inclusive los tres amigos tuvieron que reconocer y tuvieron que pedirle perdón, doblegarse, porque lo habían juzgado de manera equivocada, porque vieron la respuesta de Dios en la vida de un siervo que le fue fiel. En el Nuevo Testamento lo mismo y en el día de hoy igual. Yo puedo decir esto que estoy diciendo porque mantengo una relación con Dios, yo hablo con Dios, oro con Dios y sé y percibo que Dios responde nuestra oración, mi oración, y lo va a hacer contigo las veces que te disponga de corazón a hablar genuinamente con Él. En privado, dirigiendo la oración a Él y no a los que están alrededor. Perdóneme que lo repita, pero es para fijar el conocimiento de manera sencilla, de manera honesta, de manera concisa, yendo directamente al grano y esperando que Dios va a responder, es decir, la respuesta divina. Porque es un conversatorio, es un diálogo con Dios. La oración es el diálogo que hace un hombre con Dios, en el cual nosotros hablamos, Dios escucha y Dios nos responde. Seguimos, si hay alguna pregunta en algún momento, Marilena, lo puedes hacer. Vamos acá, vamos a mover un poco la pantalla para no tapar el contenido. Miren,
Jesucristo, a la petición de sus alumnos, sus discípulos, sus seguidores, no lo dejó con la pregunta, sino que le dio un modelo de oración divina. Él les compartió una guía que no era un, ¿cuál es la palabra? A mí se me va la idea, pero la palabra que usan algunas iglesias, usan el Padre Nuestro como un rosario, usan al Padre Nuestro como una oración que hay que repetir para cumplir con Dios. Y ese no era el propósito. Cuando Jesús le dio el modelo de oración a sus discípulos. Es decir, la oración no es ni un amuleto, tampoco es un rosario, tampoco es algo que tengo que yo repetir diariamente para sentir que me estoy comunicando con Dios. No, lo que estoy haciendo es repetir el modelo de oración, pero no le he pedido nada a Dios. Personal. Estoy haciendo, repitiendo la oración que Jesús enseñó y no más. Ahora, quiero compartirte hoy 4 aspectos que connota la guía dada por Jesús. Es bueno saber cómo Jesús enseñó a sus discípulos, pero de allí vamos a sacar o a extraer 4 elementos vitales de una oración genuina. La primera parte es la invocación o el inicio de una oración, de un diálogo genuino con Dios. La palabra invocación significa el momento en que nosotros nos dirigimos a Dios y establecemos el conversatorio, establecemos el diálogo, tomamos la iniciativa de hablar con Dios. En ese momento nosotros estamos pidiéndole a Dios que mire o que voltee la mirada hacia nosotros y que nos atienda. Miren, yo tengo varios ejemplos de la vida en que normalmente somos así. Los que somos padres hemos vivido cuando tenemos niños, criaturas o niños pequeños, como los niños nos agarran por la ropa, nos alan el pantalón, o a las madres le alan la falda o el pantalón, los zapatos, la blusa, para llamar la atención y pedir o conversar con nosotros. Los animales inclusive igual, los perros ladran, los gatitos maullan para buscar que nosotros le atendamos. Estoy dando ejemplos de cómo uno busca ser atendido. En el caso de la oración, nosotros debemos buscar el contacto con Dios. Y eso lo hacemos en la invocación. Y le llamamos el inicio del diálogo con Dios. Leo el párrafo. Llamamos y solicitamos la presencia de nuestro Señor y lo reconocemos como nuestro Padre, estableciendo una nueva forma de conectarnos con Él. Jesucristo dijo, cuando ustedes vayan a hablar, lo primero que van a decir es, Padre nuestro, que estás en los cielos. La palabra Padre nuestro, que estás en los cielos. Usted le puede decir, papá, papaíto bello. Reconozco 3 cosas fundamentales de ti. Una, cuando yo digo Padre nuestro, cuando tú dices Padre nuestro, hay allí 2 cosas interesantes y hay otras más. Pero la primera es, estás hablando en plural. Estás reconociendo que Dios tiene varios hijos y que tú eres uno de ellos. ¿Sí o sí? Estás reconociendo o estamos reconociendo que soy tu hijo amado y consentido. También estás reconociendo que eres parte de una familia. Nuestro, nosotros. Hay otros conmigo que son tus hijos. Pero yo como uno de ellos me dirijo a ti en este momento, papito bello. Segundo, estamos reconociendo la letra B,
que tu morada está en los cielos como el Dios soberano que eres. Tú habitas en los cielos. Y desde los cielos, tú me ves, tú me oyes y podemos hablar. ¿Qué es lo tercero? Podemos hablar ya que estás allí disponible para mí. Así que, Padre nuestro, hablemos. Esa es la invocación. Segundo, la segunda fase del Padre nuestro es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en los cielos, o como se hace en los cielos, también se haga en la tierra. Estoy leyendo el Padre nuestro, pero vamos a examinarlo, vamos a analizar. Esa, ese párrafo que nos enseñó Jesús nos muestra el segundo elemento que debe tener una oración cristiana. Una oración sincera y genuina que espera y aspira una respuesta divina. Allí, en esa oración, Jesucristo está mostrando los deseos del ser humano y los reconocimientos del ser humano. Sabes, tengo tres súplicas o deseos. La primera: santificado sea tu nombre. Por tanto, a que haga posible que tu nombre sea creído. Ese es el deseo en la oración. Yo quiero que tu nombre sea creído, que tu nombre sea obedecido, que tu nombre sea glorificado y que tu nombre sea temido por todos los seres humanos, ya que eres santo y único, digno de adoración. Cuando estamos diciendo santificado sea tu nombre, estamos dando un reconocimiento a la santidad divina. Estamos reconociendo que está en las alturas, en los cielos, y le glorificamos como Dios. Y ojo, véanlo al revés. Estamos diciendo: tú que eres Dios, a Dios gracias, eres mi Padre. Y por eso te puedo hablar con libertad. Pudiéramos decir, no sé, la frase no es una grosería, sin tapujo, sin cortapinza, sin ningún tipo de tranca o de traba, con sinceridad. Yo puedo hablar contigo porque tú eres mi papá, tú eres mi Dios. Segundo, venga tu reino significa: deseo que tu reino perfecto venga y se imponga sobre todos los reinos de la tierra, de tal manera que todos reconozcan que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo está diciendo que cuando tú y yo oremos, reconozcamos quién es Dios, reconozcamos su señorío, reconozcamos su existencia en los cielos y reconozcamos también que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como Rey de Reyes y Señor de Señores, que se imponga su forma de mandato en mi vida, no solamente en la vida del universo, sino yo quiero hacer tu voluntad. Dime qué debo yo hacer. Controla mi vida y sé, como rey que eres, deseo que hagas tu voluntad en el cielo, en la tierra, que se sometan los ángeles del cielo, los ángeles caídos o seres espirituales de maldad, así como los seres humanos en la tierra. Todos los países del mundo te obedecen. Ah, y dentro de ellos también estoy yo. Eso se llama sumisión. Eso es lo que espera Dios de una oración sincera. Eso es lo que implica el Padre Nuestro. El segundo punto, el primero fue invocación, inicio de el establecimiento de una conversación. Luego vienen los deseos de que mi Dios, que está en los cielos, tome posesión del mundo, pero también posesión de nuestras vidas. La pregunta: ¿estamos dispuestos nosotros a hacer eso? Porque eso es lo que implica o comporta que Dios nos dé una respuesta, que Dios escuche y que en ese diálogo Él pueda dar una respuesta. Seguimos. ¿Cuál es la tercera eh,
El tercer paso de la guía. El modelo de oración divina tiene el tercer paso son las peticiones. Yo voy a leer el final porque en el final está el versículo bíblico. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Esas son peticiones. Perdónanos nuestras ofensas, peticiones. Así como nosotros, no nos deje caer en tentación, sino líbranos del maligno, peticiones. Por eso estamos diciendo que después de establecer la conversación, después de establecer la relación entre Dios, Rey soberano, y nosotros como criaturas, nos sometemos a su voluntad, ahora podemos nosotros plantear nuestros problemas, plantear nuestras preocupaciones. Ahora sí es el momento de sincerarnos y decirle, mira Dios, yo estoy pasando por esta o cual situación. Pero quiero compartir con ustedes lo que dice el texto. No sé, Malena, tú pudieras leer, o no sé si donde estás puede leer o estás nada más en audio. No, sí puedo. Ok. ¿De dónde leo? Después del el punto 3, los dos primeros párrafos. Ok. Tercero, peticiones. Tu Hijo Jesucristo me enseñó que puedo pedir, buscar y llamarte con confianza por ser mi Padre soberano. Entendiendo que oyes mis oraciones, atiendes mis súplicas y recibiré la mejor respuesta de tu parte cuando me acerco a ti. De igual manera, reconozco que no sé pedir lo más conveniente por cuanto no conozco del todo tu propósito para mí, pero confío que el Espíritu Santo está intercediendo y enderezando mis ruegos que enumero de corazón. Aprovecho este momento para solicitarte con respeto varias cosas. Amén. Gracias, Marilena. Ahí está, ese es el meollo, el kit del asunto. Nosotros acostumbramos a veces, estamos orando y lo primero que decimos, Señor, mira, ay Señor, sálvame, ayúdame, tengo este problema. Eso es como cuando uno llama a otra persona y le dice, mira, manito, te estoy llamando porque necesito que me preste $3,000, 3,000 pesos, 3,000 bolívares. Y uno dice, oye, me está llamando, esto es sin anestesia, sin explicarme para qué lo necesita. Normalmente nosotros para hablar con Dios seguimos sus pasos, seguimos una guía. Jesucristo nos está dando la guía. En la guía nos está diciendo que después de haber establecido contacto, después de haber reconocido quién es quién, donde, el lugar de cada quien, cada uno, Dios en los cielos y nosotros en la tierra queremos ser obedientes, ahora sí llegó el momento de presentar nuestras inquietudes. Y yo puse los dos primeros párrafos para mostrar que es una forma también genuina de orar. Tu Hijo Jesucristo me enseñó que puedo pedir, buscar y llamarte con confianza porque tú eres mi Padre y sé que me vas a ayudar. Jesucristo en otro momento histórico dice, toquen, llamen, pidan, que Dios le va a responder. Porque qué padre que el hijo le pide pan, el papá le va a dar una piedra. No, va a tratar de darle pan, va a tratar de darle alimento. Si ustedes como seres humanos hacen eso con sus hijos, ¿cuánto más el Dios y el Padre eterno que los creó y que los redimió? Entonces, Jesucristo está confirmando que nosotros debemos, podemos y tenemos las puertas abiertas para pedir lo que necesitamos delante de Dios y que Dios oye esas oraciones y que Dios atiende los planteamientos que nosotros le llevamos. Y que Dios, como pongo en las últimas frases, va a recibir o no va a dar respuesta de acuerdo a su voluntad, no a la mía. Pero siempre va a haber una respuesta divina. Por eso pongo en el segundo párrafo. De igual manera, reconozco que no sé pedir como conviene. A veces nosotros pedimos lo que más queremos,
Eso no está malo, pero queremos saltar la voluntad de Dios. Hace poco tuvimos nosotros en presencia de un familiar que nos llamaron y estaba siendo desahuciado por la ciencia porque tenía un cáncer y ya la medicina había hecho todo lo que podía hacer. Estoy hablando aquí en la ciudad de Miami. Y ya la medicina había hecho todo lo humanamente posible. Una prima de Venezuela, pero que está aquí con nosotros, o estaba con nosotros. Bueno, a esta prima le diagnosticaron el cáncer y luchó por varios años. Y la medicina hizo lo que pudo y la enviaron para su casa un día miércoles, hace, si mal no recuerdo, 2 semanas. Nosotros, mi hermano, que es pastor también, Ricardo Álvarez y su servidor, fuimos a visitar a la familia. Y nos hicimos la pregunta, vamos a orar con ella. Ya ella no podía hablar. Ya nuestra prima estaba en su cama, una cama ortopédica, con una enfermera allí a pie de cama cuidándola, pero esperando que llegara el desenlace final. Nosotros, mi hermano comenzó a hablar y a darle palabras de esperanza, pero no eran palabras de esperanza de una sanación de la enfermedad, sino la esperanza que él dio y las que yo di luego fue la esperanza hermosa de que en el momento que Dios se la llevara, iba a estar al encuentro con su hacedor. Y nosotros dijimos, no sabemos pedir como conviene, pero le damos gracias a Dios por tu vida. Le damos gracias a Dios por lo que hiciste por tu familia, cómo te comportaste como un hijo de Dios, que hiciste decisión de fe. Y ten la tranquilidad de que en el momento que dejes este cuerpo, vas a estar hoy mismo, en el momento, con tu hacedor, en el paraíso con Jesús, como se lo prometió al hombre, al ladrón en la cruz. Yo me comunico y texteo con otra persona y le digo, fui a ver a mi prima ayer, anoche, oramos con ella y la respuesta que me dio esa persona fue, yo todavía creo en milagros. Y yo me hice la pregunta, ¿en qué sentido? Bueno, el milagro era que Dios la sanara. Y de verdad Dios pudo, si lo hubiese querido, la pudo haber sanado. Y es aquí donde nosotros nos hacemos, tenemos que mantener esta visión. El Espíritu Santo, nosotros no sabemos orar como conviene, pero sí podemos y debemos pedir nuestras súplicas siempre entendiendo que el Espíritu Santo, según Romanos 8, 26 al 28, intercede por nosotros y Él arregla, endereza las oraciones cuando nosotros hacemos oraciones equivocadas. Esta amiga, porque era una amiga de la familia, una amiga de mi prima, dijo, yo todavía creo en milagros. Ella oraba porque Dios la sanara. Nosotros oramos para que ella tuviera un encuentro con Dios. No duró una semana y partió con el Señor. Dios hizo su voluntad. Estamos claros y yo lo hablo y lo digo a voces y todos los días. No somos eternos en esto. Tarde o temprano nos vamos a ir, como se fue Adán, como se fue Eva, como se fue Moisés, Jonás en el Antiguo Testamento, Pablo, Pedro, los apóstoles. Y nosotros tenemos la esperanza de que los vamos a ver a ellos también, cuando veamos a Dios de igual manera, cara a cara. Y vamos a conocer cómo fuimos nosotros conocidos. Entonces, hay que saber orar, hay que saber pedir. Nosotros podemos plantear nuestras solicitudes. Jesucristo pone allí una gran cantidad de ejemplos que yo les puedo hacer llegar. Si ustedes me lo preguntan o me lo piden, al grupo de WhatsApp les puedo enviar el mensaje del cual mi estudio en Word, sobre el cual estoy sosteniendo este conversatorio. Y allí está más ampliado el tema en conversación.
Pero fíjense que Jesucristo pone ejemplo y dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es una petición. Danos hoy nuestro pan cotidiano, es decir, provee del alimento que nosotros necesitamos a diario. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Jesucristo en otro de los evangelios dice, porque si nosotros nos perdonamos a nuestros ofensores, no podemos esperar que Dios nos perdone a nosotros. Tenemos que saber perdonar a las personas que nos han hecho daño, a las personas que nos ponen obstáculos. Por muy duro que sea, también tenemos que aprender a practicar el perdón y la confesión de pecado. Una oración sincera es aquella donde le decimos a Dios, Dios, yo me equivoqué en el pasado. Dios, yo me equivoqué en tal o cual cosa. Y dejar que Dios limpie y perdone nuestras equivocaciones. También le pedimos a Dios que nos cuide. Dice, y no nos deje caer en tentación, sino líbranos del maligno. Él está reconociendo allí que a veces Satanás nos pone trampas. A veces la sociedad de consumo, el entorno, nos pone dificultades para tentarnos y hacernos caer. A veces son el mismo comercio, el mismo sistema en el cual nosotros vivimos, nos hace que compremos cosas, adquirimos cosas que después no podemos pagar. Entonces vamos a Dios y le decimos, Dios, que dame para la letra del carro. Y a veces entonces uno dice, ¿para qué compraste el carro si no tenías para pagarlo? Ahora se lo vas a pedir a Dios. Nosotros a veces nos metemos en problemas y después queremos que Dios nos resuelva esa situación. Entonces tenemos que tener cuidado de ser personas con responsabilidades en las cosas que hacemos, que decimos o que dejamos de hacer. No me puedo extender porque el tiempo no nos lo permite, pero está diciendo Jesucristo allí que podemos pedir que Dios nos proteja de cualquier peligro, de cualquier enemigo. Y eso es sabio. Antes de salir de la casa, decir, Señor, este día lo entrego en tus manos, cuídame de cualquier dificultad o obstáculo que puede presentarse en mi camino. Si Satanás o una persona quiere hacerme caer en algo injusto, en algo equivocado, en un robo X, tenemos la oportunidad de que Dios nos libre del maligno, de maldad. Entonces queda claro, peticiones sí se pueden hacer. Yo puedo hablar con Dios y puedo plantearle y decirle una carta abierta, decirle Jesucristo, Dios o Padre, tengo esta situación o estas situaciones. O mi hermano, mi hijo tiene esta situación por la cual está pasando. Yo te pido encarecidamente, con sinceridad, que tú escuches mi lamento, mi angustia y me respondas. Así como Moisés nos enseñaba en los Salmos. David también oraba. Salomón. En el Nuevo Testamento vemos las oraciones de de los apóstoles. Nosotros también podemos hablar con Dios de tú a tú y pedirle con sinceridad, pero confiado en que el Espíritu Santo va a organizar las oraciones de tal manera de que Dios las entienda y dé la respuesta que Él quiere, no la que nosotros estamos exigiendo. A veces Dios responde y a veces la respuesta es no, no te voy a dar ese caramelo. No nos ha pasado a nosotros como padres que cuando teníamos los niños pequeños se antojaban y decían, yo quiero que me compres ese carrito, yo quiero que me compres esa muñeca. ¿Y qué le decíamos nosotros? No hay dinero. No hay dinero. No te la puedo comprar. Espérate dentro del próximo mes. Y después lo sorprendíamos con el carrito, la muñeca o el regalo que estaban pidiendo. Pues Dios actúa de una manera similar. Dios no nos va a dar las cosas para satisfacer única y exclusivamente nuestros caprichos o las supuestas necesidades. Dios va a responder de acuerdo a su voluntad, que es justa, es santa y es perfecta. Las respuestas divinas son hermosas porque son
más clara manifestación de la voluntad de Dios. Cuarto, doxología la palabra doxología significa alabanza a Dios. Después que nosotros establecemos la conversación, manifestamos nuestros deseos, presentamos nuestras peticiones. ¿Qué es lo que queda? La despedida. Pero una despedida con una alabanza a Dios, una acción de gracia a Dios. Por eso yo he dicho, mucha gente que le pide a Dios y se va. Como las personas que nos piden dinero, mira, José Ramón, necesito tanto. Y yo digo, oye, ni siquiera el saludo y ni siquiera la despedida. La adoración a Dios, la oración, perdón, que nos da Jesús en Mateo 6, en su guía, dice que debemos despedirnos de Dios con palabras similares a esta, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y tuya la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa frase parece ser que de por los siglos de los siglos, amén, no está en el texto bíblico. Pero ahí está, porque tuyo es el reino. ¿Por qué yo te pido eso? ¿Por qué te doy gracias? ¿Por qué estoy hablando contigo? Porque tú eres Dios, porque tú eres soberano, porque tú tienes el poder para contestar y resolver mi problema, porque tuya es la gloria. Yo no soy nada, yo no soy nadie, pero en ti, como hijo, sé que me vas a dar la respuesta sincera. ¿Sabes, papito lindo? Te pido todas estas cosas. Esta es otra manera de orar, sincera. Te pido todas estas cosas cada día, ya que reconozco que tú eres el único Dios que reinas y tienes el poder. Tienes la majestad, tienes el dominio en este mundo, como lo dije al principio, en los cielos y aquí en la tierra. El único que tiene poder para cumplir mis peticiones eres tú. Por eso no acudo a otros intermediarios. No acudo a la estampita. No acudo a una imagen de yeso. No acudo a una imagen de madera. No acudo a una fotografía de un tercero. ¿Para qué voy a acudir a un tercero cuando el primero eres tú? El único eres tú. Digno de la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios. Ese es el ejemplo y la guía dada por Jesús. Esa es la oración modelo. Es un modelo de oración. Repito, no es una fotocopia para que nosotros los domingos en la iglesia lo repitamos, porque repetir este discurso que Jesucristo nos dio como guía realmente cae en la vana palabrería, porque lo sacamos del contexto y de la interpretación lógica que le estaba dando él cuando enseñó a sus discípulos a orar. El contenido de la oración lo tienes tú. Las necesidades las tienes tú. Pero el modelo divino que tenemos allí, vamos a mover un poquito acá. Ok, ahí nos vemos. Fíjense, el modelo tiene 4 puntos, 4 momentos. El esquema del conversatorio con Dios tiene 4 puntos. La invocación o el inicio, el saludo, la entrada de establecer la conversación con Dios, el reconocimiento y los deseos de que Dios haga su voluntad, porque reina en los cielos y reina en la tierra, es el soberano. La oportunidad de presentar mis inquietudes, mis quejas, mis dificultades, mi ignorancia, mis debilidades, mis equivocaciones, reconociendo que Él es mi papá y le pido perdón por haberme equivocado, por haber ofendido,
por haberlo ignorado. De paso, a veces lo ignoramos y actuamos de una manera impetuosa ante terceros. Bueno, le pedimos perdón a Dios y le decimos, lo que yo necesito, Dios, es esto y esto y esto. Si es tu voluntad, resuélveme. Y si no es, enséñame cuál es el camino correcto. Y se lo dice una persona que ha recibido respuestas divinas con momentos en que estuve entre la vida y la muerte. 2 veces he estado entre la vida y la muerte y 2 veces Dios me ha sanado. Y por eso yo le doy gracias a Dios. Pero yo sé que puede haber un momento en que no lo va a hacer porque prefiere, ya José Ramón, vente conmigo. Pero yo estoy claro que Dios es un Dios que responde nuestras oraciones. A diario hablo con Dios, a diario planteo mis problemas con Dios y he obtenido la respuesta presentiva, la respuesta precisa. La Biblia dice en otros pasajes, encomienda tú a Jehová tu camino, entrega en Dios tus problemas, confía en Dios y Él hará. Dios va a responder nuestras peticiones, Dios va a responder nuestras alabanzas, como dije en los textos bíblicos. ¿Qué padre que le pide al hijo pan le va a dar una piedra? Toquen la puerta, planteen el problema a Dios, no a los terceros ni a los intermediarios. Váyanse directamente con Él. Él nos puede escuchar. No importa nuestra edad, no importa nuestra condición. Si somos genuinos con Él va a responder nuestras peticiones. Ah, hay algo que me faltaba. Algunas personas han puesto, no, es que Dios responde, y, oh, no es mentira. Dios responde a través de su palabra. Tenemos la Biblia. Y entonces las respuestas de nuestras oraciones y de nuestras inquietudes están en la palabra de Dios. Eso es verdad, pero no es una verdad completa. No es verdad a media, es una verdad, pero no es completa. Porque sí, hay situaciones en las cuales nosotros le pedimos a Dios que nos ilumine y vamos a la palabra y la palabra nos orienta y nos guía, la palabra de Dios que es la Sagrada Escritura, y nos dice cómo debemos actuar ante tal o cual situación. Pero hay situaciones del día a día que la respuesta no es la Biblia, la respuesta es la mano de Dios. Estoy hablando que creemos en un Dios que hace milagros, es verdad, como decía la hermana. Sí, Dios puede hacer un milagro. Dios puede interceder por nosotros para evitar un accidente. Lo ha hecho conmigo y seguro que lo ha hecho contigo más de una vez. Hemos estado afligidos, hemos tenido alguna enfermedad y le decimos, oh Dios mío, ayúdame a resolver esta situación. Y al momento o en el tiempo vemos cómo Dios nos respondió. Y hay maneras inequívocas de ver, esto no lo puedo haber hecho yo por mi propia cuenta. Es Dios quien guió mis pasos o los pasos de las personas por la cual estábamos intercediendo. Porque Dios responde de acuerdo a su voluntad. Entonces, con eso quería resaltar el hecho de que ciertamente Dios puede responder por su palabra escrita, pero a veces también responde por su palabra oral. Dios puede responder de múltiples formas y maneras. La respuesta de Dios puede venir a través de un pastor, a través de un hermano o hermana de la iglesia que dice, no sé qué pasó, pero Dios me puso a orar por ti y oré por ti y aquí está la respuesta que Dios estaba o que tú o yo estábamos esperando de Dios. Él habla como quiere, cuando quiere y las respuestas son únicas. Solo debemos confiar en su palabra y en su manera de dialogar con nosotros. Pregunto, no sé si María Elena quieres compartir algo con nosotros antes de finalizar. Bueno, ha estado muy interesante todo esto que has estado diciendo en esta hora de conversación. Y es interesante tener en cuenta un detalle que tenemos nosotros los occidentales cuando oramos, que solemos
no dedicar el tiempo suficiente. Y entonces hablamos de un diálogo, un presunto diálogo con Dios, y hablamos nosotros 3 minutos, 5 minutos, Señor, esto, ta. Amén. Me levanto y me voy. Y no me estoy tomando el tiempo, o sea, si estoy hablando de un diálogo, yo tengo que dar tiempo de que mi interlocutor de alguna manera me responda, ¿ok? Si yo te llamo a ti y te quiero pedir algo, pero después que yo digo lo que voy a decir y cuelgo la llamada, no te estoy dando la oportunidad de responderme. Y nosotros debemos tomar el tiempo. Cuando Jesús dice, enciérrate en tu habitación, es tómate el tiempo para hablar conmigo, para hablar con el Padre y deja que Él te responda. Y Él responde de múltiples maneras. Y una de ellas es también que instala en nuestro corazón las verdades y principios, nos hace recordar cosas y nos muestra muchas veces la respuesta, pero no nos tomamos el tiempo de esperar y solemos hacer monólogos. Y luego nos preguntamos por qué sentimos que la oración es vacía. Es porque no nos tomamos el tiempo suficiente para dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo y que Dios en verdad pueda actuar en nuestro corazón y mover los hilos que tenga que mover. Gracias. Hay algo, tus palabras me hicieron recordar que otro de los errores que cometemos nosotros cuando hablamos con Dios, o conversamos con Él, es que no le hacemos seguimiento. No acostumbramos a hacer seguimiento a las peticiones que hemos presentado a Dios. Eso es como alguien mire, yo recuerdo una vez, esto es una anécdota eh, que se convirtió para bien, pero fue preocupante en un momento. Cuando yo estudiaba en secundaria, a mí me quedó una materia, me quedaron dos materias y tenía que presentar el examen de esas dos materias 6 meses, como 3 meses después de haber finalizado mis estudios en la institución de secundaria que le llamamos liceo allá en Venezuela. Y resulta que una era química y la otra era matemática. Yo recuerdo que yo fui y presenté los exámenes. Los presenté en Caracas porque vivíamos a media hora en La Guaira y los exámenes de reparación se ejecutaban en Caracas. Yo fui al Ministerio de Educación, presenté mi examen y yo presenté mi examen y yo me di por que había salido aplazado. Y créanme, no, yo no fui a revisar, a chequear cuánto había sacado yo de ese examen. Miren, pasaron los meses y yo volví a inscribirme para volver a repetir el examen. Cuando varios años después, es más, yo me fui a un seminario a estudiar con la mentalidad de que todavía yo no era bachiller, yo no tenía la aprobación de secundaria. Como 5 años después, yo hice la solicitud, porque volví a presentar la prueba 5 años después y la aprobé. Pero cuando me llega mi título de secundaria, el título de secundaria llegaba con la fecha de 1975. Y yo estaba buscando ese título en 1980, 5 años después. Y me dio risa porque yo dije, qué bobo fui. La no confianza en que yo había aprobado y había graduado de bachiller, 5 años, ese título reposó en el ministerio que reconocía mis estudios de bachillerato o de secundaria. Fíjense, eso fue una frustración por 5 años. Pero ¿saben cuál fue la falla? No le hice seguimiento a mis estudios. Y así pasa con la oración. Nosotros, no basta con que yo le pida a Dios, dame pan. No basta con que yo le diga, Señor, tengo un problema, sino que tengo que hacerle seguimiento a la respuesta que Dios puede y va a dar. Y saben otra cosa, no recuerdo si la dijiste, María Elena, y si no la dijiste yo la voy a decir y si no la voy a reforzar. Tenemos que ser agradecidos
cuando obtenemos respuesta. Es correcto. A veces Dios nos habla, a veces le pedimos, Dios, cuídame, y Dios nos resuelve. Recuerdo un caso, y perdónenme, pero es así. Yo crecí en una iglesia en La Guaira donde, estando yo como joven, se oró, nuestro pastor oró por una persona que tenía cáncer en el estómago o en el hígado. Ya no recuerdo el nombre, el lugar. Pero la iglesia oró por esa persona, era el esposo inconverso de una hermana de la iglesia, y Dios oró para que Dios le sanara del cáncer. El pastor y mi papá, que era uno de los líderes, oraron, y mi papá llegó a la casa y dijo, gloria a Dios, a esta persona le desapareció el cáncer. Producto de eso, él se entregó al Señor. Pero pasado el tiempo que había resuelto, Dios le había dado nueva vida y le había eliminado el problema del cáncer, regresó otra vez a beber, a consumir vino, licor, borrachera, y se apartó de los caminos del Señor. Pues lo que le regresó fue de peor. La enfermedad volvió a aparecer y de esa enfermedad murió. Murió. Y entonces todos en la iglesia dijimos, esta es una persona que fue mal agradecida con Dios. Si Dios le sanó, no tomó en cuenta lo que Dios había hecho por él y lo dejó a un lado. Y por supuesto, volvió a ocasionar la crisis del pasado. Y peor, porque esa lo llevó a la muerte. Entonces, no seamos personas que hablamos con Dios, pedimos a Dios y después nos olvidamos o de revisar a ver si Dios nos respondió, o una vez que hemos recibido la respuesta divina, le damos la espalda a Dios y decimos, qué chévere, ya resolví mi problema. Y dejamos de orar. La oración tiene múltiples propósitos. Yo puedo orar con Dios y hablar con Dios, no solamente para pedir. Podemos hablar con Dios para mantener un contacto de hijo y de padre y de hijo. No siempre que yo hablaba con mi papá, que ya está en el cielo, yo hablaba solamente para pedirle. Muchas veces yo hablaba para compartir y decirle, mire viejo, ¿cómo están las cosas? Hoy hice esto, hice aquello. Y a veces era para yo ver en qué lo podía ayudar, qué necesitaba. Con esto estamos diciendo que la oración tiene múltiples propósitos. Yo puedo orar para dar gracias a Dios. Yo puedo orar para poner mi vida o la vida, encaminar la vida de mis hijos, de mis seres queridos en manos de Dios. También puedo orar por necesidades físicas y espirituales. Pues tenemos un cuerpo y podemos pedirle a Dios por nuestro cuerpo, por nuestra salud. Tenemos bienes materiales, podemos pedirle a Dios por nuestros bienes materiales. Tenemos estudios, podemos pedirle a Dios por nuestros estudios, nuestras carreras, nuestras profesiones. Estamos migrando algunos. Algunos de nuestros familiares han migrado, han emigrado a otros países. Hay motivos de oración. Es múltiples. Pero repito, debemos ser constantes en la oración, como dijiste, María Elena, seguir acercándonos en privado, seguir dando gracias a Dios. Y si obtuvimos la respuesta, señores y señoras, no se olviden de dar las gracias, ojo, a Dios y el testimonio a nuestros semejantes. Yo no dejo de testificar que fui trasplantado de riñón y que yo allí vi la presencia divina en que no duré mes y medio en diálisis. No duré 5 semanas en lista de espera. Y eso aquí en Estados Unidos es imposible. Normalmente la persona entra en lista de espera para un donante de riñón por 3 o 5 años. Y eso me lo dijeron en la unidad de diálisis. Pero yo testifico hoy, como prueba de que Dios responde las oraciones, que yo le dije a mi jefe inmediato en mi trabajo, yo le dije, mire, estoy en lista de espera. Y ella me dijo, ay, mi hijo, eso es de 3 a 5 años. Yo le dije, no, un momento. El Dios que yo tengo me puede dar ese riñón en este año. Estoy hablando del 2019.
perdón, sí, 2019. Y le dije, el Dios que yo tengo me puede dar el riñón. No, pero es que usted no es ciudadano norteamericano. Yo le dije, Dios no se va por esas vías. Dios responde de acuerdo a la necesidad de su siervo. Pues le estoy diciendo, eso lo dije yo en mayo. El 4 de julio me llamaron a mí para decirme, señor José, usted entró a la lista de espera porque ya cumplió con todos los requisitos. Es una serie, más de 17 exámenes que tenía yo que cumplir. Exámenes físicos. Yo cumplí con los exámenes. Pues bien, el 4 de julio, que era el Día de la Independencia de Estados Unidos, estaba recibiendo yo esa llamada a la 1:30, iba manejando para el trabajo. Llamé a mi esposa y le dije, mira, acaban de llamarme y estoy en lista de espera. Pero me dicen, está en lista de espera y está de último. ¿Quién sabe cuánto estaban por encima mío? Y un 4 de agosto, 4 de julio, 4 de agosto, estamos hablando de un mes. Me llaman y me dicen a las 10:30 de la mañana, después de diálisis, señor José, hay un riñón que llegó para usted. Es suyo si usted lo quiere. ¿Usted lo va a querer o se lo vamos a dar a otro? Y yo le dije, si me da una hora o media hora, yo estoy en el hospital. Y yo, a Dios gracias, vivía a 10 minutos del hospital. No pude hacerlo, sino que llegué y a lo más llegamos al estacionamiento, a lo que llaman aquí el parqueo. Hicimos una oración a Dios y le dimos, Dios, gracias porque estás proveyendo un riñón para mí. Bueno, esa noche me prepararon a mí para el trasplante. El domingo llega y me dice uno de los cirujanos, y me dice, tengo una buena y una mala noticia para usted. Yo le digo, ajá, ¿cuál es la buena? Me dice, no, yo le digo, dígame primero la mala. Y me dice, la mala es que el riñón que le íbamos a trasplantar explotó en la máquina. Y yo dije, wow. Oh, lo dije para mis adentros. Estaba mi esposa conmigo y los dos escuchando. Y me dice, con eso usted tiene que regresar a su casa. Ya no lo podemos trasplantar porque el riñón se dañó. Y yo le digo, bueno, doctor, ¿cuál es la buena? Y me dice, ¿sabe cuál es la buena? Que usted ahora está número 1 en la lista de espera. Está, mire, yo me emociono. Está de número 1 porque saltó, porque ya lo llamamos. Y el primer riñón que aparezca, que es compatible con su sangre, y es compatible con todo su cuerpo, ese va a ser suyo. Eso me lo dijo un domingo 5 o 4, ya no recuerdo, pero me lo dijo el día después que me llamaron a las 9:30 de la noche. Y yo me fui para mi casa ese día, porque ya no tenía nada que hacer en el hospital. Me fui a trabajar, me preparé para ir a trabajar el lunes en la mañana. El lunes a las 11:30 de la mañana me llaman y me dicen, señor José, otra vez usted se viene con nosotros. Apareció un riñón y este está mejor, porque el anterior era de una persona de 62 años y el riñón que me estaban ofreciendo ahora es de una persona de 37 años. Es decir, un riñón más joven. Bueno, la historia para no serla tan larga, ese día me trasplantaron mi riñón. Yo pregunto, ¿Dios actuó o no actuó? ¿Dios respondió o no respondió mi oración? Dios permitió que esto fuera para dar testimonio del poder de Dios sobre sus hijos. Cuando Él quiere, usó la ciencia, yo no lo niego, usó la ciencia, pero el milagro lo veo en que Dios respondió cuando quiso, cómo quiso, en el momento que Él lo vio pertinente y pasó por encima de una cultura donde hay que esperar 4 a 5 años, de 3 a 5 años para ser trasplantado. Mire, y al día de hoy, después que he estado con los médicos, me dicen que ese riñón pegó perfectamente. Él tiene 4 años, 5 años, ese riñón es suyo. Cuídelo para la gloria de Dios. Este es un testimonio que doy de que Dios responde nuestras oraciones cuando las hacemos de acuerdo a su voluntad. Así como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, con vosotros, con ellos. Como yo siempre digo, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos podemos recibir de la bendición de Dios. Miren, no sigo hablando. Que Dios les bendiga
sigamos unidos en la red. Si te gustó este conversatorio, dale like. Y si lo deseas, también puedes unirte suscribiéndote a nuestro canal. Será hasta un próximo conversatorio el próximo martes a las 6 de la tarde, hora de Miami y de Venezuela. Bendiciones. Hasta luego, María Elena. Hasta luego, gracias por tu tiempo.